Hace unos meses los seres humanos descubrieron algo profundamente perturbador. Que el conde Orlok, protagonista de la película Nosferatu, era también protagonista de las fantasías eróticas de muchísimas personas. Y pues sí, no había pasado una semana del estreno y ya el internet estaba repleto de comentarios sabroseando al conde. ¿Cómo demonios un cuerpo vampírico en avanzado estado de putrefacción se convirtió de repente en un sex symbol contemporáneo? ¿Estamos mal de la cabeza? ¿O este fenómeno de que los monstruos nos generen cierto atractivo sexual es algo que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad? Vamos por partes porque el tema es muy pero muy interesante. A finales del siglo XIX, un tipo muy listo y muy cocainómano llamado Sigmund Freud decidió comenzar a investigar la mente humana. Porque durante milenios nadie se había detenido a pensar que tal vez nuestra forma de operar obedece a una serie de mecanismos que pueden ser catalogados, estudiados y entendidos. Y como ya sabrán ustedes, una de las principales preocupaciones de Freud era el sexo. ¿Por qué algunos seres humanos tienen prácticas eróticas sanas asociadas a la reproducción y a la manifestación física del amor, mientras que otros desarrollan fijaciones o parafilias completamente atípicas donde vinculan al placer con conceptos que parecerían no tener nada que ver con el placer? El dolor, la violencia o lo monstruoso. Según Freud, infancia es destino. Y toda nuestra configuración erótica se forma o se descompone en esos primeros años de vida. Y pues sí, a partir de esa noción, Freud definió una de sus aportaciones teóricas más populares, el complejo de Edipo, que supuestamente se forma entre los 3 y 4 años de edad, y en el que los niños desarrollan sentimientos de amor hacia su madre y de hostilidad hacia su padre. Sentimientos que eventualmente culminan, según Freud, en el deseo adulto de los hombres de casarse con una mujer similar a su madre como una forma de sublimar la fantasía de aparearse con su madre. God damn it. Holy shit, that was close. Y vamos, Freud, a pesar de que fue un tipo muy listo, con el paso de los años ha sido refutado en muchas de sus teorías. Y aunque no me queda claro si el complejo de Edipo es tan universal como lo propone Freud, lo cierto es que si nos metemos a xvideos.com y ponemos mom, nos salen más de 56,000 clips. Entonces digamos que tal vez puede que en algo tuviera razón. Ahora, ¿qué tiene que ver el complejo de Edipo con nuestra pregunta del día de hoy? Sobre por qué los monstruos de repente nos parecen sexys. Y a ver, antes de seguir, yo sé que muchos de ustedes me dirán, no mames, Orlok no me parece para nada un ser sexy. Y pues sí, tal vez esa es una fantasía un poquito más de nicho. Pero por ejemplo, ¿qué me dicen de Adam, el príncipe de la Bella y la Bestia? No conozco una sola persona en el mundo que no se haya sentido decepcionada con la transformación final de Adam en humano. Y a ver, vamos, levanten la mano los que piensen que la bestia era 1000 veces más sexy que Adam. Bien, ahora levanten la mano los que piensen que Bella habría tenido un sexo 1000 veces más chingón con la bestia que con Adam en su forma humana. Bien, ahora sí ya estamos todos en el mismo canal. Y sí, ya sé que Freud en sus teorías no hablaba de estas parafilias monstruosas, pero su complejo de Edipo me parece interesante porque liga un sentimiento que es la base de nuestra fijación erótica con los monstruos, el sentimiento de lo ambivalente, el amor y el sexo como consecuencia del odio y de la violencia. En la teoría de Freud, uno de los mayores motores del hijo para poseer a la madre es el odio que siente por el padre. Y claro, en esta fantasía incestuosa, el que posee lo hace mezclando su deseo con el odio que siente hacia el dueño del cuerpo que está poseyendo. Ya sé, esta teoría es de una época en donde los cuerpos femeninos tenían dueño. Pero aunque suene anticuado, esa noción del ser poseído en el sexo nos sigue resultando muy atractiva. Y si tenemos en cuenta que ser poseído por alguien involucra un estado de indefensión y riesgo, ¿qué mayor riesgo existe que ser poseído por una bestia o por un no muerto como Nosferatu? Ahora, actualmente ese deseo tan extendido de ser poseído por un monstruo finalmente fue bautizado con un término científico llamado teratofilia. Una palabra que proviene del vocablo griego teras, que significa monstruo, y filia, que significa amor.
Sin embargo, en la cultura del Internet decidieron renombrar al término de forma un poquito más directa, y a los que disfrutan fantasear con monstruos los denominaron Monster Lovers o Monster Fuckers. Pennywise, Depredador, Alien, Nosferatu, La Bestia, el hombre anfibio de The Shape of Water de Guillermo del Toro, Pyramid Head de Silent Hill, Mystique de los X-Men. Vamos, si el monstruo tiene abdominales marcados, siempre va a haber alguien que quiera llevárselo a la cama. Incluso encontré un hilo en Reddit en donde alguien describía sus fantasías con el hombre invisible de Hotel Transilvania. Vamos, todo se vale. Y ahí está la palabra clave, fantasía. Que pensemos que estaría rico coger con la bestia no significa que si aparece una bestia en nuestra casa a la 1 de la mañana vayamos a abrirle la puerta como si nada sin llamarle a la policía. O que si buscamos algún video no por que involucre una fantasía materna vayamos genuinamente a querer ligarnos a nuestra mamá. Los seres humanos convertimos en fantasías extremas emociones que sublimamos a partir de nuestra cotidianidad. Pero eso no significa que queramos llevarlas a la realidad. Ahora, lo interesante del asunto es que estadísticamente la gran mayoría de Monster Lovers son mujeres y miembros de los colectivos LGBTTIQ+. ¿Por qué es esto? La respuesta no es sencilla, pero podemos encontrar una pista muy interesante en la historia de Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, la escritora de La Bella y la Bestia. Una mujer que nació en París en el siglo XVII, que venía de una familia acaudalada, pero que tuvo un matrimonio horrendo con Jean-Baptiste Galon de Villeneuve, un hombre que además de violentarla constantemente despilfarró casi toda su herencia. Ahora, la historia es interesante porque Gabrielle tuvo la gran suerte de enviudar a los 26 años. Y luego pasó el resto de su vida con otro hombre llamado Prosper Joliot de Crevillon, uno de los dramaturgos más famosos de la época, que la ayudó a realizarse como escritora. Y claro, La Bella y la Bestia es la unión que hizo Gabrielle de los dos hombres de su vida, el animal violento y el humano principesco. Sin embargo, la figura del hombre violento es la que rige la historia, la que seduce a Bella, y solo hasta el final encontramos la redención del personaje al transformarse en ser humano. Pero la propia Gabrielle entiende que la parte más interesante de su narrativa está en la sublimación de la violencia que vivió con su primer marido. Y esto es cabrón, porque más allá de la apariencia física, muchas personas siempre citan al miedo como el inicio de la atracción. ¡Te dije que bajaras a cenar! No tengo hambre. ¡O bajas o te rompo la puerta! Amber Balance, creadora de un fanzine llamado Seduce the Beast, explicó que al crear el fanzine se dio cuenta de hasta qué punto ella erotizaba sus miedos, contando como anécdota que cuando era joven tenía pavor de un monstruo llamado The Rake y que se convencía a sí misma de no tener miedo diciéndose que The Rake no daba miedo porque era su novio. De hecho, hay muchos puntos coincidentes entre la teratofilia y las prácticas de sadomasoquismo. El control mental, el consentimiento forzado o incluso fantasías más extremas como el ser devorado por el monstruo o incluso la oviposición, una fantasía que me alucina muchísimo en donde los poseídos por el monstruo fantasean con la idea de que el monstruo no solamente tiene sexo con ellos, sino que deposita huevos en el interior de sus cuerpos dejándolos embarazados. Todas estas fantasías que mezclan bondage con teratofilia son estadísticamente más compartidas por mujeres y miembros de la comunidad LGBTTIQ+, porque su vida emocional ha estado más marcada por el miedo, a diferencia de los hombres heterosexuales que son los que suelen dar miedo. Y claro, la noción de poder controlar a esos monstruos en apariencia incontrolables desde un papel de sumisión puede proporcionar una liberación tremendamente valiosa para los teratofílicos. La idea de ser casados bajo nuestros propios términos es algo que pocas veces puede llevarse a cabo en el mundo real. Tal cual, es convertir la fantasía del riesgo en algo disfrutable para contrarrestar el verdadero riesgo que implica encontrarte con una pareja violenta. Y aquí tenemos que hablar forzosamente de otro humano famoso, Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso ganador del premio Nobel que estudió los mecanismos del condicionamiento con una multitud de experimentos, entre ellos el del clásico perrito al que siempre alimentaban después de hacer sonar un metrónomo y que eventualmente desarrolló un reflejo condicional en el que cada vez que escuchaba el metrónomo comenzaba a salivar con gran intensidad.
Esos reflejos condicionales descubiertos por Pavlov revelaron que si un estímulo, no importa si es asqueroso, grotesco, monstruoso o violento, se asocia repetidamente con una experiencia emocional intensa, sea positiva o negativa, el cerebro responde afectivamente a él, generando un vínculo o una fuerte atracción. Así estamos alambrados. Y de ahí se desprenden fenómenos como el síndrome de Estocolmo, en donde la víctima termina desarrollando sentimientos de amor obsesivo hacia su captor. Y de ahí también se desprende el concepto de que la teratofilia sea una de las fantasías más recurrentes en grupos sociales que se caracterizan por sufrir los mayores índices de violencia sexual. Cuando empecé a escribir este episodio, quería llevarlo por un lado un poco más humorístico y menos intenso para terminarlo en un tono cómico y divertido. Claramente no me salió la jugada. Pero bueno, siempre es mejor saber cómo funcionamos los seres humanos a fingir que el amor y el deseo son solo lo que vemos en las comedias románticas.